me la hacen saber y pues abriendo el micrófono y haciendo la respectiva intervención. Mientras tanto, pues tratemos de mantener el micrófono apagado para no hacer interferencia y para no molestar a los demás compañeros. ¿Me Bueno, confirman porfa si me están escuchando bien, si se ve la presentación? se escucha y se oye bien. Sí, señor. Sí, señor. Qué bien. Sí, señor. Listo, gracias. Listo, entonces vamos a hablar de unos aspectos acá del capítulo 3. Acá pues nos habla sobre todo de los requerimientos para algunos productos. Este capítulo pues es bastante extenso. Yo aquí solamente pues escogí algunos de los productos, los que considero pues más importantes, los que más se utilizan en todas las instalaciones eléctricas. Entonces vamos a mirar cómo es que está constituido el RETIE, cómo es que uno debe pues interpretarlo, leerlo. Em, entonces vamos a mirar ahí algunos ejemplos. Acá por ejemplo pues estamos viendo el tema de los aisladores. Porfa, les recomiendo el micrófono porque es que se escucha ahí un ruido y eso queda en la grabación y es molesto no solo para mí que estoy hablando, sino para los demás compañeros. Entonces les decía que hay varios productos ahí, entonces para que ustedes de una manera autónoma pues vayan y miren el reglamento y miren a ver cuál es lo que más les interesa a usted para su trabajo. Carlos Alberto, ¿tiene alguna duda? No, señor, se me activó el micrófono, qué pena. Listo, tranquilo. Entonces, por ejemplo, nos dice ahí, para efectos del presente reglamento, los aisladores usados en líneas de transmisión, redes de distribución, subestaciones y barrajes y que potenciales de tensión superior a 100 voltios deben cumplir los siguientes requisitos. Entonces, acá nos mencionan algunos de esos requisitos. Los materiales constructivos como porcelana, vidrio, resina epóxica, u otros aislantes equivalentes deben resistir las acciones de la intemperie a menos que el aislador sea exclusivamente para uso en espacios cubiertos, conservando su condición de aislante. El aislador debe ofrecer la resistencia mecánica que supere los esfuerzos a que estará sometido, para lo cual el producto indicará el máximo esfuerzo que soportará y debe ser probado a estas condiciones para determinar la pérdida de su función aislante, en caso de rotura, fisura o flameo. Entonces, como les decía, esto solamente es un ejemplo para que nosotros vayamos entendiendo que en el reglamento no solamente nos van a hablar de parámetros eléctricos, sino nos van a hablar también de parámetros mecánicos. Acá en el caso de los aisladores nos nombraron eh, temas como por ejemplo los materiales. Entonces, para la utilización de estos elementos tenemos que tener muy en cuenta qué materiales se van a utilizar y cuáles son los permitidos. La vez pasada nosotros habíamos hablado de las puestas a tierra y nos dimos cuenta que em, habían unos materiales específicos para instalaciones características, para instalaciones que requerían condiciones especiales de funcionamiento. Entonces lo mismo pasa acá em, con los aisladores que como les vengo diciendo es solamente un ejemplo. Entonces no solamente el tema de los materiales, sino también el tema de las distancias es muy recurrente, es muy em, redundante, siempre hacen las mismas recomendaciones, repetitivo el reglamento, pero por algo será, entonces tenemos que tener en cuenta cómo interpretarlo. También nos hablan mucho de parámetros mecánicos como las tensiones mecánicas, la corrosión, la temperatura. Entonces, no podemos solo enfocarnos en la parte eléctrica, sino que tenemos que tener en cuenta los demás parámetros.
Otro ejemplo que tenemos acá, pues es el tema de los alambres y cables para uso eléctrico. Entonces, pues en la mayoría de las instalaciones eléctricas, pues siempre vamos a utilizar conductores. Entonces también por eso escogí este producto para que miremos cuáles son algunos de sus requerimientos de acuerdo a cada una de las características de las instalaciones, de las particularidades que vaya a tener cada instalación. Entonces, los alambres y cables aislados o desnudos usados como conductores eléctricos de control y sistemas de puesta a tierra de las instalaciones eléctricas objeto del presente reglamento deben cumplir con los siguientes requisitos generales y particulares de mostrarlo mediante el certificado de conformidad de producto. Igualmente aplica a cables de acero galvanizados usados en instalaciones eléctricas como cables de guarda, templete o contrapesos. Entonces no solamente necesitamos cumplir unos requerimientos eléctricos, sino también mecánicos. Cuando usamos cables en función no de la transmisión de la energía, sino en función de la estabilización del sistema mecánicamente hablando. Entonces acá nos nombran algunos de esos elementos como los cables de guarda, los templetes o los contrapesos. Entonces acá nos hablan de el tema de la resistencia eléctrica. Entonces la resistencia eléctrica máxima en corriente continua referida a 20 grados centígrados, que equivale a 1.02 veces la resistencia nominal en corriente continua. Entonces nosotros tenemos que tener algo aquí claro, que los conductores se comportan de diferente manera si por ellos pasa una corriente continua o pasa una corriente alterna. Entonces acá precisamente es lo que nos está diciendo el reglamento, que si nosotros vamos a utilizar un cable, ese cable tiene que tener unas características especiales, pero en condiciones de corriente continua. Entonces ya vamos a ver por qué. Vamos a ver acá cuáles son los efectos de la corriente continua y de la corriente alterna a través de los conductores. Entonces acá nos habla también de la resistencia máxima en corriente continua y la resistencia nominal en corriente continua. Son comportamientos diferentes. Nos habla también del área mínima de la sección transversal del material conductor. Esto también tiene que ver con el tema del material. Los materiales más utilizados para transmitir la energía pues son el cobre y el aluminio. Cada uno de ellos pues va a tener características diferentes. Hay unas tablas específicas para cada uno de ellos, de acuerdo a la temperatura, de acuerdo a la tensión nominal, a la corriente, al tipo de aislamiento. También si son cables unifilares, que es el que nosotros llamamos alambre, o son cables multifilares, cada uno de ellos va a tener características especiales. Como les decía, nos habla del espesor del aislamiento y su resistencia. Debe cumplir con los valores establecidos en las tablas del presente artículo. Lo que les decía, eso está ahí organizado en tablas. Acá, para efectos de esta presentación, pues solamente vamos a tener en cuenta una tabla que es la del cobre suave, pero hay muchísimas más, pero todas van a ser iguales. Van a tener los mismos requerimientos, solamente que van a cambiar obviamente los valores de acuerdo a todos estos parámetros como temperatura, tipo de aislamiento, si es multifilar, unifilar, el calibre. Entonces ahí están todas esas tablas para que pues nos tomemos la tarea de revisarlo ahí en el retiro. Los conductores para instalaciones en interiores o en espacios donde se tenga la presencia de materiales combustibles no deben propiciar la llama ni permitir su propagación. Dichos requisitos deben ser probados bajo, pues acá nos nombran unas normas que nos hablan de eso. Que ese material aislante pues no puede propiciar la llama, no puede ser tóxico tampoco, entonces tiene unas ciertas características que se deben cumplir. Se debe verificar la rigidez dieléctrica durante 1 minuto a frecuencia industrial o durante 1 minuto en corriente continua
a 3 veces la magnitud de la tensión. Entonces estas son pruebas que se le hacen, pruebas de laboratorio que deben cumplir esos elementos. Acá, como les digo, estamos solamente poniendo como ejemplo los cables, pero todos los elementos nombrados ahí en el RETIE van a tener unas condiciones muy parecidas. Condiciones eléctricas, mecánicas y pruebas de laboratorio. Entonces acá Una vuelven, pregunta, señor. ¿a qué se refiere frecuencia industrial? Frecuencia industrial, nosotros vamos a tomar como una frecuencia de 60 o 50 Hz, que pues la vamos a considerar como una frecuencia baja. Entonces ya vamos a ver que los cables se comportan de diferente manera a medida que vamos variando la frecuencia. Entonces la frecuencia industrial nosotros la vamos a tomar como una frecuencia baja. Cuando estamos hablando de frecuencias altas, ya estamos hablando del orden de los kilohertz, de los gigahertz, que pues es utilizada más en el tema de la transmisión de, ya no de la energía, sino de la información. Las pruebas de envejecimiento al aislamiento y a la cubierta exterior deben garantizar el cumplimiento de sus parámetros durante la vida útil y se verificarán con normas técnicas para baja tensión, tales como la NTC 1099. Entonces, como ustedes pueden ver, son normas, no solamente normas locales, sino también normas internacionales, pero pues todas quedan, son muy similares, son congruentes entre ellas. La carga mínima de rotura para los cables de aluminio. Entonces acá vea, ya nos hablan no de un parámetro eléctrico, sino de un parámetro mecánico. Entonces también hay que hacer esas pruebas de rotura. Los cables de aluminio con refuerzo de acero y de aleaciones de aluminio deben tener el número de hilos definidos en las tablas 24 y 25. Todas estas tablas nombradas ahí están en el RETIE. Son unas tablas que si nosotros entendemos cómo leer solo una, pues ya vamos a entender todas. Entonces por eso ahorita vamos a mirar una en específico y ya podríamos estar en la capacidad de leer las otras tablas. Los cables aislados para baja, media y alta tensión que no tengan incluidos los requisitos en el RETIE y sean utilizados en las instalaciones objeto de este reglamento deben cumplir una norma técnica internacional de reconocimiento internacional o NTC que les aplico y demostrar que son aptos para esos usos. Entonces lo que les decía, no solamente vamos a considerar las normas locales, sino también tenemos que tener en cuenta algunas normas internacionales. Los cables o alambres aislados deben tener un rótulo, ya vamos a ver esto de los rótulos, en forma de indeleble y legible, que se debe repetir a intervalos no mayores de 100 centímetros. Es decir, esa información tiene que ir cada metro, el cual puede ser en alto relieve o impreso con tinta. Igualmente se acepta en bajo relieve siempre y cuando no se reduzca el espesor de aislamiento que comprometa la rigidez dieléctrica establecida en este reglamento. El rótulo debe contener como mínimo la siguiente información. Entonces ya vamos a ver. Entonces acá, por ejemplo, nos hablan de la rigidez dieléctrica. Nosotros cuando hablamos del campo eléctrico, hablamos de este parámetro físico, la rigidez dieléctrica. Entonces para que lo tengamos ahí presente, que entendamos cuál es ese concepto. Entonces tiene que tener en ese rotulado el calibre del conductor, puede ser en Kc1000, en AWG o en milímetros cuadrados. Tiene que tener también esta información, material del conductor cuando es distinto a cobre de alta pureza. Es decir, si el cable es de cobre, pues ya no tiene que decir qué tipo de material es, solo aplica cuando es diferente. Razón social o marca, entonces tiene que tener la marca de la empresa que lo está fabricando. La tensión nominal, el tipo de aislamiento, hay diferentes tipos de aislamiento, dependiendo de las condiciones en que va a trabajar el conductor, condiciones no solamente de corriente, no solamente de tensión, sino condiciones externas como la humedad y la temperatura. Y obviamente pues la temperatura de máxima operación. Pero esta temperatura puede ser debida
a la corriente eléctrica o puede ser debida al factor externo, al ambiente donde está operando ese cable. Los cables o alambres desnudos deben estar acompañados de una etiqueta donde se especifique el calibre, el material del conductor, tensión mecánica de rotura, razón social o marca del productor, importador o comercializador. En el caso del que el producto se entregue en rollos o carretes, estos deben contar con una etiqueta donde se especifique la longitud del conductor en metros, el calibre y la marca o el nombre del productor, comercializador o importador. ¿Sí? Ustedes ven que ya esto pues se vuelve un poco monótono, un poco repetitivo y pues así es todo el reglamento. Siempre hacen como las mismas recomendaciones. Sí, Jaime. Profesor, según la información, ¿qué tan cierto es? Bueno, según la información que nos está brindando, tengo como una inquietud y me gustaría pues que me aclarara qué tan cierto es que los cables de cuando uno pone ducha eléctrica en la casa, ellos por pues por ese flujo sí, de corriente, ellos pierden sus propiedades y hay que cambiarlos en X tiempo. Eh, Dependiendo. Si usted hizo un diseño previo, un buen diseño, donde usted calculó el calibre, por ejemplo, lo que más se utiliza para este tipo de elementos son un calibre 10. No sé si su merced haya hecho alguna instalación y haya utilizado un calibre diferente. No, no, señor, yo pues mandé a hacer y el que me hizo el trabajo era un técnico, sino que él me hizo ese comentario que también se ve reflejado en el consumo. No sé si es verdad o no que pues ese alambre, un buen alambre certificado, pero ellos con el tiempo pues pierden sus propiedades por el flujo de corriente, entonces no sé si eso sea verdad o mentira. Sería verdad en el caso donde usted utilice un calibre menor y no aplica solamente para las duchas, sino para cualquier elemento. Por ejemplo, en una industria, si usted tiene un motor de X potencia y usted hizo el cálculo y de pronto dijo, no, voy a utilizar un calibre un poquito menor para ahorrar algo de dinero o también de diferente calidad, porque pues hay cables que pueden decir soy calibre 10, pero la calidad es diferente, sobre todo en el aislamiento. Entonces, ¿qué va a suceder si usted utiliza un calibre menor? Ese cable pues se va a calentar y ese cable pues al pasar del tiempo, no podemos decir cuánto tiempo, tocaría ir a hacer un estudio eh, empírico, dependiendo de la calidad del cable, pues obviamente va dañando el aislamiento. Ese aislamiento, si se daña, pues ¿qué va a pasar? Pues va a hacer contacto con otros cables y cuando hace contacto con otros cables, pues es lo que nosotros llamamos el cortocircuito. Entonces son varios factores ahí también. También las condiciones si el cable va dentro de un conductor, por ejemplo en las casas va dentro de, perdón, de un tubo o puede ir expuesto, que también se ha visto. Como la instalación a veces no la tienen en cuenta, la instalación de la ducha, sino que la hacen de varias maneras. Una forma de hacerla es sacándole un breaker aparte, haciéndole una canaleta exterior por las paredes con el calibre adecuado y con la protección adecuada, que generalmente estamos hablando de una protección de 30 amperios. Eso sería la manera correcta de hacerlo. Estéticamente, pues no va a ser tan bueno, tan bonito. ¿Qué sería lo ideal? Que de los otros cables, dentro de eh, las canaletas interiores, pues hayan dejado un circuito independiente para este tipo de elementos. Cuando no le hacen ese diseño desde un principio, entonces van y hacen cosas que no se deberían hacer, como por ejemplo tomar una toma
del baño o de alguna habitación adyacente, ponen un calibre que no corresponde, un calibre 12, por ejemplo, y eso obviamente pues va a funcionar, pero pues va a pasar, van a pasar muchas cosas ahí, que se va a saltar la protección. En lugar de cambiar el conductor, van y cambian en la protección, lo pasan de 20 amperios a 30 amperios, el cable va a sufrir más y empiezan a suceder cosas que no es. En cuanto al consumo, también pues nosotros tenemos entendido que es una transformación de energía, ¿no? Entonces el cable no debería calentarse y cuando se calienta, pues esa energía tiene que salir de algún lado, ¿cierto? Y esa energía alguien la tendrá que pagar. Entonces también, teniendo en cuenta el principio de conservación de la energía, también se podría haber reflejado en el precio de la factura. Sí, Jaime. Gracias, profesor, me quedó claro. Despejé muchas dudas, muy amable. Listo, con mucho gusto. Entonces continuemos acá. Cualquier duda adicional, pues estoy pendiente ahí. Nos dicen acá, quienes importen, fabriquen o comercialicen alambres, cables o cordones flexibles para uso en las instalaciones objeto del presente reglamento y no cumplan las precisiones, pues infringen el RETIE. Entonces acá también nos hablan de cosas ya administrativas, de cosas legislativas. Entonces acá, como les decía, pues tenemos una tabla. Esta tabla pues es muy sencilla de leer porque nos da la información, el calibre del cable. Hay varias nomenclaturas, tenemos acá el KC1000, tenemos acá el AWG y tenemos acá pues el área nominal correspondiente a cualquiera de estas dos nomenclaturas. La que nosotros más utilizamos en la parte de baja tensión es el AWG. Este KC1000 es más utilizado cuando ya el calibre del cable es un poco más, es superior. Entonces acá, por ejemplo, tenemos los calibres que nosotros utilizamos para las instalaciones eléctricas residenciales, que son estos de acá. Por ejemplo, el calibre 16, que es muy utilizado en la parte de la iluminación. Cuando antes em, de que salieran la iluminación LED, pues se utilizaba más un calibre 14 o 12. Ahorita es muy utilizado el 16 porque sabemos que esta iluminación es de muy bajo consumo, entonces no va a requerir mucha energía y por consiguiente pues la corriente que va a pasar es muy pequeña. Entonces estamos hablando de un calibre 16. Este es 18, 20 y 22 son utilizados más en la parte del control, en la parte de la electrónica, de unas corrientes muy pequeñas. Entonces tenemos acá el 16, el 14, el 12, el 10 que estábamos hablando, que es el utilizado para la ducha, para la lavadora, para los hornos eléctricos. Estos son utilizados para esos elementos que son generadores de calor, que necesitan funcionar generando calor. El calibre 9 y 8 son utilizados para el tema de las acometidas. Para los cables principales generalmente son calibre 8 o calibre 6 de esta nomenclatura, AWG. Creo que todos estamos hablando el mismo idioma. AWG es familiar para todos o alguien necesita que le expliquemos qué es el AWG. Alguien que nos recuerde qué quieren decir estas letras, qué significan esas siglas. Amén. No, no, señor, eso es lo más común aquí en Colombia, ¿no? Sí, son lo que más utilizamos en la parte de baja tensión. Profesor, una Porque pregunta. también el KC1000 es bastante común, pero como eh, cuando el calibre del cable es superior, es más ancho. Profesor, una pregunta. Señor, El calibre de cable que sale del contador
debe ser mayor al que pasa del contador al tablero de distribución. Sí, generalmente ese es calibre 6 o calibre 8. Estas Si es tablas calibre también, 8 y si es calibre 8 el del contador y continúa con calibre 8 hasta la caja de distribución, ¿hay algo que ver o es normal ahí? no, es normal, es normal. Lo que Ah, se pasa es que puede. también hay que tener en cuenta el diseño, porque hay diseños que están eh, programados en el tiempo, es decir, tienen en cuenta futuras ampliaciones. Por ejemplo, una casa de barrio. En el primer piso, pues a futuro se piensan hacer más pisos, entonces desde el principio le dicen, no, metámosle de una vez el calibre correcto porque de aquí a 5 6 7 8 10 años van a armar acá, van a subir van a armar más pisos, entonces no vale la pena que cada rato se esté rediseñando eso. A veces pues no se hace de esa manera y ahí es cuando surgen los problemas, porque sigue la misma cometida, aumenta la carga y Ajá. no, y pues empieza a fallar el diseño eléctrico. Bueno, muchas gracias, profesor. Quedó claro. Listo, con gusto. ¿Alguien que nos recuerde estas siglas? AWG. American Wear, la que se me escapa. Alguien que nos ayude ahí. Es como el calibre americano. Sí, No, pero señor. es Sí, es cable de calibre americano. American Wear, la G no me acuerdo qué palabra es. Esa es Gauss. No, Ujú. gracias. Que quiere decir calibre. Wire es cable y American, pues americano. Entonces, bueno, listo. Eso es importante que lo tengamos ahí en cuenta porque es uno de los más utilizados. Acá el tema de lo que estábamos hablando de la resistencia nominal en corriente continua. Eso así se lee este pedazo. Es importante porque todas esas tablas van a tener la misma información. Acá estamos hablando específicamente de alambres de cobre suave. Entonces hay diferentes tipos de cobre, hay diferentes tipos también de aluminio. Entonces cada uno de ellos va a tener estas características que sabemos y tenemos que saber interpretarlas. Entonces nos hablan de una temperatura de 20 grados centígrados de ohmios por kilómetro. Entonces acá nos dice cuál va a ser esa resistencia del cable. Entonces va a tener una resistencia, por ejemplo, el calibre 8 va a tener una resistencia de 2 ohmios cada kilómetro a 20 grados centígrados. Esto es sobre todo importante en el tema industrial, donde pues las temperaturas son eh, en algunos casos pues bastante altas, entonces ya toca tener muy en cuenta el tema de la temperatura. A nivel residencial, pues usted lo que va a tener en cuenta es la temperatura ambiente, porque no va a tener elementos que van a generar mucho calor. Entonces esa temperatura va a ser más constante, mientras que a nivel industrial esa temperatura puede ser variable. Entonces ahí se tiene más en cuenta este parámetro. No sé si tengan alguna duda acá acerca de la tabla. Creo que es bastante sencilla y de entender. Lo único que me parece, pues, entre comillas, complicado es esta parte, pero ya vamos a ver que no es tan complicado. Vamos a ver ahorita un video para reforzar estas ideas. Sí, Tito. Profe, ¿qué cambia entre cable y alambre? Listo. Precisamente eso era lo que íbamos a ver. Entonces ya lo vamos a mirar acá en el video. No me Entonces ayuda. vamos a ver acá este video, porfa, para que le pongamos cuidado. Y cualquier duda, pues la vamos aclarando ahí. ¿Me confirman, porfa, si se escucha? Se escucha como muy acelerado. Sí, pero es que, no, sí, eso sí va porque lo puse un poquito rápido, pero lo Pero, importante es que lo pero escuchemos ahí. sí se escucha claro, sino que un poco más rápido. Listo.
Listo, no sé si hay alguna duda ahí acerca del video. De pronto acá en esta parte de la nomenclatura de los cables.
El tema acá de los colores también. Entonces eso de los colores ahí también está en el RETIE para que lo revisen. Acá el neutro generalmente nosotros utilizamos el cable blanco y para la tierra de protección, la utilizamos cable amarillo y verde o eh, solo verde o solo amarillo o también desnudo. Como ven, este video es de Perú. Todas estas normas latinoamericanas son prácticamente la misma porque son basadas también en las normas internacionales. Entonces van a ser lo mismo. Obviamente, pues cada país tiene sus particularidades, em, pero prácticamente que un 90% van a ser iguales. El tema de los colores también pues es importante porque cuando el cable, por ejemplo, es de un mayor calibre, es difícil conseguirlo de este mismo color. Es decir, usted no puede conseguir un 2.0, 3.0, 4.0 azul, sino que va a venir todos del mismo color. Entonces le toca remarcarlos, le toca marcarlos con una cinta de ese color. Ahí en la norma no dice específicamente que esa práctica sea correcta, pero lo que uno ve en la práctica son eso. Y esas instalaciones pues han pasado las inspecciones del RETI, entonces es algo que comúnmente se hace. No es porque no se quiera comprar el cable de ese color, sino porque es difícil de encontrar. El tema acá también de la nomenclatura, entonces usted podría hacer diferentes cálculos de la corriente. Por ejemplo, comprar acá un calibre menos y comprar el cable que soporte más temperatura. Entonces, por poner un ejemplo, usted no quiere poner un calibre 10, entonces pone un calibre 12, pero le cambia acá, ya no lo compra THW, sino lo compra THHW por el tema de la temperatura, porque el cable pues le va a aguantar más temperatura. Entonces usted, eso ya es a criterio suyo, a criterio de las condiciones, al tipo de instalación, también al presupuesto, pero obviamente pues que hay que saber interpretar todos estos datos. Sí, Alfonso. Sí, profesor, sí. Aquí generalmente el negro se utiliza es en monofásica, porque en trifásica se dice lo que es bandera, amarillo, azul y rojo. Entonces, el amarillo aquí se utiliza como fase en trifásico. Sí, señor. Y otra cosa, así uno tiene un cable que aguante 300 grados, las tomas de interruptores, uno los ve por atrás, y una toma de un interruptor residencial solo aguanta 60 grados. Tiene que ir en conjunto. Sí, pero las tomas residenciales, eh, eh, tomas de interruptores residenciales solo aguantan 60 grados. Las industriales aguantan más, pero los residenciales solo aguantan 60 grados. El tema de las instalaciones residenciales, estas tablas ya vienen predefinidas, las tablas de los cuadros de carga. ¿Cómo se predefine eso? Eso lo hacen allá en la empresa distribuidora, digamos Codensa o Enel, ellos tienen allá unas tablas y les dice, vea, esto es lo que usted tiene que utilizar de acuerdo al estrato, eso es de acuerdo al estrato. Entonces no es lo mismo hacer una instalación en un estrato 2, en un estrato 3, hacer una instalación eléctrica en un estrato 5, 6, 7, porque los elementos van a cambiar. Para poner un ejemplo, usted en el estrato 1 no va a encontrar, por ejemplo, un jacuzzi, no va a encontrar una piscina, no va a encontrar una estufa de inducción, no va a encontrar un horno eléctrico, sino que va a encontrar un horno de gas, un calentador de gas. Se utiliza más el gas porque el gas es más económico. En los estratos altos utilizan más los equipos eléctricos. Entonces es de acuerdo a eso, de acuerdo al estrato, también de acuerdo al tipo de vivienda, si es una casa, si es un apartamento, si es en conjunto, si es en un barrio. Ahí están todas esas tablas para uno hacerlo el diseño y el cálculo no solamente del cable, acá por eso les decía al principio,
que estamos mirando es específicamente el cable, pues porque pues obviamente es uno de los elementos que más se utiliza, pero hacen recomendaciones para todo y obviamente usted tiene que hacer un diseño conjunto. Usted decir, bueno, voy a utilizar este cable, voy a utilizar esta toma, voy a utilizar esta luminaria, voy a utilizar eso y todo tiene que eh, convivir bien, o sea, tiene que funcionar al unísono. No puede comprar, digamos, un cable bueno y una toma de baja calidad o un breaker de mala calidad. Todo tiene que ser certificado y todo tiene que trabajar conjuntamente. Listo. ¿Alguna duda adicional? Jaime, ¿más dudas o se le quedó la mano arriba de ahorita? Creo que se le quedó la mano levantada. Profesor, Señor, eh, el cable flexible comparado con el alambre, parece que el flexible tiene pérdida de tensión, ¿no? Hay diferencia en eso entre el alambre y el flexible. no sé si alguien acá ya ha tenido la oportunidad de trabajar con el alambre rígido, con el alambre unifilar. Tiene varias características, tiene varios pro y varios contras. Ya vamos a ver ahorita en el siguiente video, después de que nos tomemos acá un descanso, vamos a ver cuáles son esas características. Pero las características mecánicas, obviamente es más difícil trabajar con el cable rígido, en el sentido de tratar de pasarlo con una sonda por un tubo. Cuando usted llega a la curva, es más difícil de doblarlo. Cuando usted va a hacer los empalmes, también es más complicado. Cuando usted va a ponerle, no sé, a la roseta o ponerlo en la toma o en el interruptor, también se torna difícil. Entonces, siempre ha sido como más sencillo trabajar con estos cables unifilares por el tema por el tema de la facilidad de la conexión. Vamos a ver ahorita, como les digo en el siguiente video, cuáles son las especificaciones ya eléctricas y cuál es el que se comporta mejor eléctricamente. Sí, Y señor, sacamos ahí conclusiones. muchas gracias. Listo, no sé si alguien tenga algo más que añadir, más dudas. Listo, creo que no. Entonces vamos a tomarnos un descanso de 10 minutos. Faltan 8 minutos para las 6. Veámonos a las 7:05. Y continuamos con esto, ¿listo?